Chile, hola Santiago, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Comenzamos el primer café con 6 grados en Santiago, 25 la máxima que se espera para hoy. Y este primer café de hoy es tiene un plus, porque está con nosotros y lo vamos a presentar primero el canciller subrogante Edgardo Riveros. ¿Cómo está, Edgardo? Muy buenos días, un placer de estar acá, me siento como en casa. Eso es. Claro, si tantos años panelista del primer café. Pero antes era más delgado, me da la impresión. No, mentira. Está regio. No sé si la vía diplomática es muy dura. Ahora me voy a sentar a tu lado, estoy más gordo, me voy a sentar a tu lado para que no se me note. Para que veas tú que la diplomacia no se adquiere, sino que es una escuela. Que desgraciadamente el subsecretario no tiene. Surgió lo político. Bueno, que ya escucharon sus voces, es Gutenberg Martínez, consejero nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, don Gutenberg? Yo estoy muy de académico en este último tiempo. Ya, dale. De la Universidad Miguel de Cervantes. De la Universidad Miguel de Cervantes. También estamos con el secretario general del Partido Comunista, Juan Andrés Lago. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Muy bien, gracias. Y también Andrés Chadwick, presidente de la Fundación Avanza Chile. ¿Cómo le va? Muy bien, Cecilia. ¿Cómo estás? ¿Avanza? Chile no. No, avanza la fundación. Pero esperemos que sea transitorio. Bueno, está... ¿qué quiere, Gutenberg? ¿Un papel? Minuto, Gutenberg, un papel. Ya, yo le doy un papel a Gutenberg Martínez que quiere tomar. Si le puede poner alguna idea sería mejor. Es que yo quiero hoy día aprender, digamos. Por eso que claro, va a tomar nota escuchando al canciller. Bueno, la razón de que esté Edgardo Rivero haya aceptado gentilmente nuestra invitación, justamente es para comentar lo que pasó ayer, la presentación ante la Corte Internacional de Justicia del alegato de Chile. Todo hay coincidencia que fue un alegato potente. Señor Chadwick, que estamos hablando de... don Gutenberg Martínez me está distrayendo. ¿Me pueden apagar esas pantallas donde salen chicas mostrando las piernas, por favor? No hay caso, Estábamos los dos. Estábamos los dos. Justo por pecadores. Don Gutenberg me distrae. Oigan, voy a comenzar con algo bien provocador, que son las declaraciones de Evo Morales, el presidente de Bolivia, que dijo: entre vecinos nos conocemos, Chile sigue con la constitución de Pinochet. Si hubiera Estado de Derecho en Chile, no estaría cuestionando la competencia de la Haya en nuestra demanda. En fin, cuando yo viajé a Chile no podía entender cómo hasta los caminos están privatizados, servicios básicos totalmente privatizados. Hay mapuches encarcelados. Bueno, en fin, una serie de declaraciones del presidente Evo Morales desde hace ya varios días, ¿no es cierto?, que ha llamado la atención con sus dichos. Y una reacción ante eso, primero, antes de darle la palabra al canciller subrogante Andrés Chadwick. Sí, creo que se aplica el sabio refrán: cuando no hay buenas razones, se recurren a las descalificaciones. Y eso lamentablemente el presidente de Bolivia lo viene haciendo con bastante frecuencia, y especialmente desde el tiempo en que ellos han presentado su demanda ante el Tribunal de la Haya. Y creo que demuestra, como lo he escuchado y entiendo que lo dijo el presidente del Senado, una cierta desesperación por parte del presidente Evo Morales, que ayer, frente a la solidez y consistencia de la argumentación jurídica chilena, no tuvo otro remedio que recurrir a descalificaciones y a afirmaciones totalmente ajenas a la realidad de nuestro país. Gutenberg Martínez. Los problemas de origen de la Constitución en términos de la dictadura de Pinochet son problemas nuestros, digamos, como los problemas que puedan haber en Bolivia internamente, que los hay, también son problemas de los bolivianos. Los problemas de los países se pueden tratar desde un punto de vista internacional cuando afectan los derechos humanos, cuando violan la Carta de la Democracia, suscrita, digamos, en la OEA. Y por lo tanto no es pertinente de modo alguno lo que ha dicho el presidente Morales. Y ya estamos acostumbrados a que más bien pretende llamar la atención, y en eso yo reconozco que
llama la atención, digamos, pero no necesariamente el llamar la atención significa tener buenos argumentos. Es una cosa improcedente para llamar la atención, ¿no? Y Juan Andrés Lagos, secretario general del Partido Comunista. Mira, yo creo que en nuestro país tenemos bastante conciencia, me da la impresión, la mayoría del país, incluso por los debates, por los estudios que hay, de que necesitamos en Chile hacer cambios sustantivos y cualitativos como el cambio de la Constitución. No necesitamos tal vez que el presidente Evo Morales nos diga eso. Es un dato que nosotros tenemos incorporado y que lo tenemos incorporado bastante bien y con bastante fuerza. De hecho, estamos en ese proceso constituyente. Creo que no le hace bien al interés de Bolivia el haber puesto este tipo de argumentos en una situación en la cual, desde el punto de vista de la judicialización, más bien provoca una cierta distancia hacia la posibilidad de un diálogo fraternal entre las dos naciones. Yo creo que la presentación chilena como un tema de interés nacional, patriótico, en La Haya fue contundente y fuerte. Y creo que en ese sentido, más que ayudar a Bolivia, creo que las declaraciones del presidente Evo Morales no favorecen la posición de su país. Edgardo Riveros, ahora sí, canciller subrogante, vamos. Solo dos aspectos. Primero, lo que dice relación con la postura del presidente de Bolivia respecto a las excepciones preliminares que Chile ha presentado. Ahí faltó un elemento que él ha señalado, que Chile, al presentar estas excepciones preliminares, está apartándose del derecho internacional. Yo, en ese plano, y ayer tuve que referirme a ello, tengo que ser claro. Desgraciadamente, uno tiene que colocar las cosas en una perspectiva real y jurídica y decirle al presidente que está equivocado, porque la presentación que Chile ha hecho se ajusta absolutamente a lo que el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia señala y el reglamento de la Corte Internacional de Justicia señala, y basta leer el artículo 79 del Estatuto para ver cómo está allí no solo posibilitado lo que Chile está haciendo, sino que además reglamentado claramente, de tal manera de que ese es un punto muy central y muy claro que hay que realizar. Y lo otro, el tema constitucional, yo me acerco a ello desde otro ámbito, comparando las constituciones de Bolivia y las de Chile. El año 2005 hubo una reforma constitucional en Chile profunda, que quedaron cosas pendientes, no cabe duda, el propio presidente Lagos lo ha señalado y lo ha reconocido, y que hay que también ir a la perspectiva de una constitución más adecuada al proceso democrático en nuestro país, pero el año 2005 hubo una reforma profunda, y entre las cosas que se reformaron y que se complementaron o se reforzaron fue la posición de Chile frente a los tratados internacionales. Ahí hay que ver el artículo 54, número 1, inciso 5, donde se refuerza la idea de que los tratados internacionales solo pueden ser modificados, suspendidos o derogados de acuerdo a lo que el propio tratado señala o el derecho internacional señala. Si uno compara un artículo de esta naturaleza, de cumplimiento de lo que es el derecho internacional en toda su esencia, con lo que es el artículo 9 transitorio, la disposición 9 transitoria de la Constitución boliviana, que deja en la incertidumbre absoluta a los tratados internacionales porque le da rango solo legal, y mandató al gobierno a renegociar o a denunciar tratados internacionales que estuvieran contrarios a su interés nacional, uno dice, bueno, comparemos fortaleza jurídica de una constitución y de otra frente al derecho internacional. Y este es un tema central, claro, que yo creo que es bueno debatirlo, porque muchas veces con palabras muy estridentes se elude los temas de fondo, y este es un tema de fondo. ¿Cuál es la correspondencia de nuestra estructura jurídica con el derecho internacional y cuál es la correspondencia de la estructura jurídica boliviana con el derecho internacional? Un buen debate. Recordemos que mañana presenta su alegato Bolivia respecto a lo que puede pasar. Bueno, esto de, como decía Edgardo, el canciller subrogante, la excepción preliminar de jurisdicción para mí es un agrado que me
nombre con un nombre, ¿no? Bueno, esto es, ¿no es cierto?, demostrar que la Corte Internacional de La Haya, ¿no es cierto?, no es competente para este caso, porque lo que está pidiendo Bolivia ya está resuelto en el Tratado de 1904, entonces no corresponde. Pero de todas maneras, sobre los escenarios posibles, lo que puede llegar a pasar, si se acoge la excepción de Chile, se declara que la Corte carece de jurisdicción, hasta ahí llegamos. La otra posibilidad, como ya lo hemos reiterado ayer, para explicarle a nuestros auditores y auditores, una vez más, si se rechaza la excepción, la Corte se declara competente y se retoma el tema de fondo. Y la tercera opción es... ¿Saben qué? Yo voy a tomar la decisión si soy competente o no después de escuchar los argumentos de fondo. Ustedes, Andrés Chadwick, Gutenberg Martínez, Juan Andrés Lago, ¿qué creen que puede llegar a pasar? Y si le quieren preguntar algo aquí al canciller subrogante. Tengo la impresión que son 3 las alternativas. Sí, eso estoy diciendo, son 3, sí. Son 3. Yo creo que escuchando lo que fue la defensa jurídica, hay un elemento que a mí me parece central, que es el artículo 6 del Pacto de Bogotá, sí, del año 1948. Me parece que es un elemento de tal contundencia jurídica el hecho de señalar en ese pacto de que los tratados suscritos con anterioridad y ratificados y que se encuentren vigentes al año 1948 no serán competencias de la jurisdicción del Tribunal de La Haya. Me parece a mí un elemento tan central de tanta fuerza jurídica que creo que en un tribunal como ese, La Haya, debiera ser acogido esa argumentación. Y en ese sentido, tanto lo que decía el canciller subrogante, todo Estado de Derecho contempla en sus tribunales de justicia el procedimiento del recurso de admisibilidad previa. Eso es parte del Estado de Derecho. Y por lo tanto creo que eso es el escenario que debiera Claro, el que debiera, ocurrir. pero ¿qué tan terrible o tan grave sería, por ejemplo, que muchos analistas dicen es muy probable que el escenario 3, es decir, yo voy a tomar la decisión después de escuchar los argumentos de fondo, es Sería, muy probable. ¿Qué tan grave sería, no sé, Edgardo? No, o sea, uno tiene que estar haciendo siempre análisis de cuáles son las conductas que el tribunal puede asumir. Claro. Pero hoy día estamos en una fase que creo que es la fundamental, que Chile ha presentado excepciones preliminares y esas excepciones preliminares están claramente fundamentadas. Y desde ese punto de vista, cualquier otra línea que el tribunal tomara tiene que también fundamentarla, el por qué se va y adopta una línea distinta a esta que Chile ha esgrimido. Yo sigo la línea de lo que dice Andrés Chadwick, y ciertamente el artículo 6 del Pacto de Bogotá del año 1948 es la columna vertebral de la argumentación chilena, porque ese artículo fue colocado por los países de América que suscribieron el tratado precisamente para evitar de que se llevaran a la Corte Internacional de Justicia cuestiones que ya estaban resueltas vía acuerdos, específicamente vía tratados internacionales o con fallos ya emitidos, pero no llevar cuestiones, como digo, a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia ya resueltas. Y por eso, que hay un punto que uno tiene que agregar, es que cuando Bolivia, el año 1948, suscribió el tratado, dijo que iba a hacer una reserva al artículo 6. Luego permaneció varios años, hasta el año 2011, sin ratificar el tratado. Cuando lo ratifica, confirma la reserva que había anunciado cuando se suscribió el tratado del año 1948. ¿Y para qué era la reserva? Para evitar que se aplicara el artículo 6, porque Bolivia siempre estaba en la perspectiva de poder llevar cuestiones que ya estaban resueltas a conocimiento de la instancia internacional. Y luego, para facilitar la presentación de su demanda, retiró la reserva. Entonces, hay aquí una vinculación estrecha entre lo que ha sido la conducta de Bolivia frente al Tratado de Bogotá, frente al Pacto de Bogotá del año 1948, con lo que es la demanda, que lo que busca en esencia es que Chile negocie con un resultado cierto, que es la salida soberana al mar, lo que no puede implementarse si no es modificando, alterando
o derogando lo que es el Tratado de 1904. Por eso le digo que esto es un tema muy central en la discusión, ¿no? Sí. Juan Andrés Lagos. Yo le quería hacer una pregunta al canciller subrogante, pero poniéndome en un escenario hipotético también, porque si este camino de judicialización llegara a ser resuelto ahora por la Corte, ¿qué pasos da Chile del punto de vista de buscar no solamente una normalización, sino que buscar un camino que permita efectivamente dentro del cuadro regional de integración, de diálogo bilateral, multilateral, la tendencia regional y continental apunta en esa dirección? ¿Cómo ve Edgardo esa perspectiva? Pensando, insisto, en el escenario en que el Tribunal de La Haya zanjara esta situación del punto de vista de lo que se está planteando como la posición chilena más contundente. Bien, nuestro país siempre ha planteado una posición de desarrollar un diálogo fructífero con Bolivia. Siempre. En el anterior gobierno de la presidenta Bachelet se construyó una agenda de 13 puntos. Uno de los puntos era el tema de la mediterraneidad. Obviamente que desde el punto de vista de perfeccionar, desde la perspectiva de Chile, lo que es el acceso de Bolivia al Pacífico, que hoy día lo tiene, por la libertad de tránsito a perpetuidad que posee, el acceso a puertos chilenos. Todo eso es un tema que desde la perspectiva nuestra, su perfeccionamiento, su posibilidad de desarrollo es muy importante, pero cuando Bolivia coloca el tema de la soberanía, obviamente que eso es muy complejo, más aún cuando lo ha llevado a una instancia judicial. Pero hay una cantidad de otros temas que indudablemente es conveniente conversarlo, negociarlo, dialogarlo y llevarlo a resultados fructíferos, porque somos países vecinos. Esa es una disposición que Chile ha tenido, pero no cabe duda que ha perjudicado el proceso al colocar el acento exclusivamente en el tema de la Mediterránea y además llevarlo a una instancia judicial, con un elemento adicional, que como Bolivia coloca el acento en el hecho de que hay ofrecimientos chilenos. Sí. Resulta que esos ofrecimientos chilenos siempre se han hecho en proceso de negociación. Va a ser bien difícil desarrollar un diálogo en esta materia porque cualquier cosa que se diga se va a entender no como una expectativa, sino que como un derecho. Entonces vamos a tener también ahí un problema muy, muy serio. Esto es lo más complejo que hay y que tiene que resolver la Corte también, pero es un tema más de fondo, que es el hecho de que en una negociación lo lógico es que se hagan ofertas y contraofertas, pero que no puede esto considerarse ya un derecho para la contraparte, porque eso inhibiría cualquier negociación, cualquier proceso de negociación en cualquier ámbito, ¿no? Justamente los argumentos de Bolivia que ya se conocen, que va a presentar mañana, Bolivia dice que, por supuesto, niega que esto sea una manera camuflada, como se ha dicho, de poner en duda el Tratado de 1904, ¿no es cierto? Y ellos dicen que desde 1904 Chile ha considerado repetidamente que el tratado y la obligación de negociar acceso soberano al mar eran cuestiones independientes del tratado. Es uno de los argumentos de Bolivia y pone ejemplos. Por ejemplo, dice, el 9 de septiembre de 1919, Chile sostuvo que independiente del tratado, Chile acepta o se compromete a una nueva negociación. También, mediante el acta del 10 de enero de 1920, Chile afirma que, independientemente de la situación definitivamente solucionada por el tratado, en fin, Chile acepta abrir nuevas negociaciones deseadas para cumplir la aspiración de su amigo y vecino país. Y así sucesivamente hay varios ejemplos que ellos van a usar en su argumentación para demostrar que el planteamiento de ellos no es camuflar lo de 1904, sino demostrar que esta posibilidad de negociar el acceso soberano al mar es independiente al tratado tal como lo demuestran estas Ahora, eso Cecilia, Gutenberg. Es bastante absurdo, porque en cualquier relación entre partes, sea en el ámbito privado, en el ámbito público o en el ámbito internacional, se intercambian opiniones, pareceres, claro, posibilidades. Cuando se negocia, por ejemplo, el tratado entre Chile y la Unión Europea, Chile pide que se rebaje un arancel, supongamos, del 10 al 5,
Europa ofrece rebajarlo al 7, al final se negocia que sea el 8, estoy haciendo una cosa hipotética, eso no significa que a Chile le da derecho para recurrir a un tribunal internacional para decir, bueno, en un momento en la negociación el europeo me ofreció el 7,5 contra que las manzanas chilenas, digamos, fueran rojas y no verdes. Es decir, es simplemente un absurdo. Ahora, yo creo que para los efectos de nuestro, los que sigan el programa, la gravedad, como se dijo en la alegación chilena de ayer, de alterar los tratados que fijan fronteras, afecta más allá de Chile. Si yo estaba tratando de hacer un recuerdo, la cantidad de fronteras que están delimitadas por tratados en América Latina, para qué decir en Europa, y en África, son innumerables. Es decir, la propia Bolivia tiene fronteras delimitadas por la guerra del Chaco del 30 y tanto con Paraguay. Paraguay tiene delimitada frontera por la guerra del Chaco contra Brasil, Argentina y Bolivia anterior. En Centroamérica hay fronteras delimitadas entre Nicaragua, entre Salvador, hay temas pendientes a pesar de lo definido por la Corte entre Colombia y Nicaragua. Los tratados entre Ecuador y Perú, los entre México y Estados Unidos, es decir, simplemente el que la Corte dijera me meto en el tema de los tratados y los tratados no valen o busco un camino por el medio, genera una inestabilidad absoluta. Y por lo tanto yo creo que no hay un escenario admisible distinto. Es decir, yo no soy portavoz oficial, por supuesto no tengo el rango del canciller, digamos, ya por subrogante que sea, no somos un modesto académico, digamos, no podemos alcanzar esa altura, digamos, ya. Pero yo creo que yo creo que en este caso se requiere un cierto talento. Es simplemente sería un hecho grave y a mi juicio inaceptable. Ahora, ¿hay algún criterio o pues se puede decir que la Corte Interamericana de Justicia tiene algo... la Corte Internacional de Justicia tiene algo puede tener un elemento político a la hora de tomar decisiones? Canciller, usted tiene mucha más autoridad que yo. Nos quedan... mire, que el canciller se nos tiene que ir. Todos los tribunales de justicia tienen elementos de contexto. Eso sería absurdo negarlo. Y entre los elementos de contexto hay también factores políticos, pero lo central, lo fundamental que tiene que primar en la Corte es el derecho. Y el estatuto de la Corte Internacional de Justicia así mandata al tribunal. Por cierto, que en este plano, los otros aspectos que Chile los ha hecho valer, los elementos de contexto, están puestos al servicio de lo que es la fortaleza que Chile tiene en este caso, que es su fortaleza jurídica. Porque lo que ocurre es que Bolivia, permanentemente en esta materia, ha confundido expectativas, aspiraciones con derechos. Y por otro lado, está el tema de que, claro, procesalmente como estrategia han tratado de eludir la mención al Tratado de 1904. Pero la pregunta clara y categórica es, como se formuló ayer, ¿de qué manera se cumple con la aspiración boliviana de un acceso con soberanía al Pacífico si no es modificando el Tratado de 1904? Es más, yo hacía mención a la Constitución boliviana. La Constitución boliviana entregó un mandato al gobierno, se autoexigió que en 4 años tenía que o denunciar los tratados o renegociar tratados que fueran contrarios a sus intereses. Y tuvieron que dictar una ley especial para, como alternativa a ese mandato que se habían autoimpuesto, establecer como alternativa, el presentar una acción ante tribunales internacionales como elemento para llenar ese mandato constitucional. Entonces la ligazón
entre el tratado del año 1904 y la presentación que se ha hecho a la Corte Internacional de Justicia es nítida, es clara. Y ese es el punto, como digo, central. Y ayer lo último que quiero decir es jerarquizar o colocar el acento en la forma en cómo los abogados nuestros alegaron. Desde luego, el agente Felipe Bulne fue clarísimo y enfático, y lo que dice Guterres Martínez fue un eje de su argumentación. Aquí no tan solo está el interés de Chile comprometido, está el interés de la certeza jurídica de todos los estados que ven en los tratados internacionales, particularmente en los de límite, un riguroso elemento de integridad territorial. Y eso fue muy importante. Y el resto de los abogados que tomaron puntos específicos desde el artículo 6º hasta lo que son los elementos de una excepción preliminar. Andrés Chadwick. Sí, Cecilia, yo compartiendo lo que dice el canciller, pero en relación a tu pregunta, sí que hay un riesgo, y ese riesgo lo tenemos en la posición chilena, que es una posición fundada y muy sólida jurídicamente, de que pueda haber algún tipo de influencia política. Y yo lo veo fundamentalmente si eso se diese en la tercera alternativa, claro, que es señalar de que la admisibilidad se verá en conjunto con el tema de fondo. Porque eso jurídicamente no tiene una fundamentación ni una explicación, y más bien sonaría o se sentiría como una salida política o una salida diplomática del tribunal, y no entrar a tener una definición jurídica. Ese riesgo obviamente que está, y es el que precisamente cuando uno ve lo que fue la fundamentación jurídica chilena, uno dice, bueno, si hay una alternativa distinta dispuesta por el tribunal, su fundamentación jurídica va a ser muy débil y más va a sonar a una fundamentación más de carácter política o diplomática. Y va a sonar también como un gran triunfo de Bolivia, ¿no? Y eso me imagino lo tendrán en cuenta. Bueno, ahora, esas son conjeturas. Sí, son conjeturas. Son conjeturas. Sin duda que son conjeturas. De todas maneras, si bien, como decía el canciller y todos ustedes, todas esas promesas o esas disposiciones al diálogo no significan, ¿no es cierto? Se termina la diplomacia. Claro, pero insisto... Si conversar implica generar derechos del cual después se pueden reclamar ante un tribunal, se termina lo que es la actividad diplomática entre los pueblos. No se puede concebir la relación entre los pueblos sobre el hecho de que conversar sobre un tratado, sus efectos, ver cómo puede evolucionar, puede constituirle a una de las partes un derecho para ser reclamado ante un tribunal. Yo no sé cómo se puede desarrollar las relaciones exteriores de un país y del mundo. Llama la atención en el alegato de Bolivia, a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando dice, en junio de 1950, el embajador de Bolivia en Chile reiteró la petición de Bolivia y el ministro de Relaciones Exteriores de la época respondió que el gobierno, salvaguardando la situación jurídica establecida, desea estudiar en una negociación directa la posibilidad de satisfacer las aspiraciones de su gobierno en los intereses de Chile. Y en 1961 reitera lo de 1950. Es decir, con estos argumentos lo que Bolivia quiere demostrar es que no está poniendo en tela de juicio el tratado de el acuerdo de 1904, sino que está hablando en algo posterior. Sí, Cecilia, Juan Andrés. Lo que ocurre es que si uno mira la historia, han habido una serie de situaciones en las cuales se ha producido este intercambio y se ha considerado el tema de la demanda bajo la dictadura de Pinochet. Claro. Carlos Ibáñez del Campo. Sí. Antes, el secretario de Estado norteamericano Harry Truman planteó ante la OEA que se considerara la demanda boliviana. Por lo tanto, si uno quiere recurrir a la historia, hay elementos que apuntan en esa dirección. Sin embargo, mi impresión es que esto puede dar una gran oportunidad. Yo insisto, la oportunidad es que zanjado el tema del punto de vista de lo que significa el Tribunal de la Haya, se abra una nueva fase y una nueva etapa. Donde, y esa es la pregunta que le quiero hacer al canciller subrogante, porque yo tengo entendido, Edgardo, que aquí hay un tercer país. Y hay un tercer país que es clave en esta definición. Perú, efectivamente. ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, son dos cosas. ¿Puedo Primero, hacer una precisión, sí, señor canciller, respecto a lo que decía Juan Andrés? Si nuestra Cecilia lo permite, para seguir las reglas parlamentarias. Breve, sí, eso sí, muy breve. Muy breve. No, es que igualmente, si uno revisa la historia,
podría citar, creo que más citas, valga la redundancia. No, sí hay varias, por el hay lado, muchísimas. por el lado boliviano, Eso es al revés. por el lado boliviano, Que muestra la diciendo contradicción. precisamente lo contrario, Exactamente. que es lo que alega hoy día Bolivia. O sea, si nos vamos por cita, ganamos. Es que por cita se van a ir en el alegato boliviano porque ya está liberado y Edgardo lo Así conoce es. muy bien. Lo que usted leía, Cecilia, deja de manifiesto el hecho que siempre estas situaciones se han dado dentro de un proceso de negociación. Y la verdad de las cosas es que si se quisiera transformar esto en actos unilaterales, que es la posición que Bolivia va a tratar de defender mañana, Sí. resulta de que los actos unilaterales para constituir fuente de derecho tienen que ser autónomos de cualquier otra situación y no dentro de un proceso de negociación, por cierto. Eso requiere todavía de mayor análisis jurídico, no tenemos tiempo para hacerlo. Y lo otro es, bueno, el proceso futuro va a quedar muy determinado por la situación que hoy día estamos viviendo. Nuestro interés, por supuesto, es que podamos desarrollar relaciones que puedan permitir a ambos países mirar el futuro con perspectivas de integración, de trabajo conjunto, pero no cabe duda que vamos a tener que tener un cuidado grande al tratar el tema de la mediterraneidad, de que no se vaya a transformar eso en un nuevo elemento que Bolivia lo pueda reclamar como derecho. Y ese es un punto que indudablemente va a quedar ahí como en la radiografía de la situación. Pero yo, como digo, siempre las cosas tienen perspectivas de mutar, de cambiar, y en este momento estamos en una situación muy concreta, que es este juicio en la Corte, que indudablemente concita la atención de ambos países, y ahí está centrada nuestra relación bilateral. Edgardo Rivero, alguien, un analista, un especialista, ya no sé, tantos que hemos hablado, no recuerdo quién exactamente, me habló de un concepto, o de una posibilidad, mejor dicho, que es tal vez una concesión portuaria más, entregarle a Bolivia una concesión portuaria más generosa. En este momento, la verdad de las cosas es que Bolivia está haciendo uso del libre tránsito y de las facilidades portuarias de manera muy eficiente. El 80% de la actividad portuaria ariqueña es de bienes bolivianos, tanto de salida como de entrada. El perfeccionamiento de los pasos es una demanda específica. Yo acabo de estar hace un mes atrás en una reunión con el viceministro boliviano precisamente para ver cómo se perfecciona el libre tránsito. Entonces, yo les digo, Bolivia, indudablemente con el desarrollo económico que está teniendo, está produciendo una demanda permanente de mayor uso de los puertos. Eso habla de una situación específica y de cómo el Tratado de 1904 se está cumpliendo en la parte importante que significó para Bolivia acceso a el mar Pacífico a través de puertos chilenos. Y eso es una cuestión que va a tener su desarrollo también hacia futuro, y indudablemente que es una perspectiva que podríamos trabajar muy sólidamente, ¿no? Qué interesante lo que dice Erdo, que acaba de reunirse entonces sí, pero sí, en este contexto. Pero sí es lógico. A ver, Pero pero quiero que lo diga de nuevo. Pero si es lógico, sí, y esto fue público, y yo entiendo que Sí. fue noticia aquí en Chile, y en Bolivia también lo fue, de que tuvimos una reunión técnica en el marco de la ALADI, pero una reunión bilateral para ver elementos que tienen que ver con el libre tránsito de Bolivia a través de puertos chilenos. Eso es así porque se está cumpliendo el Tratado de 1904. Pero reiterarlo en el contexto de estos días me parece interesante recordar. sí. Juan Un Andrés. brevísimo comentario. Si lo que ocurre es que hay una interacción que va más allá de lo jurídico, que tiene que ver con los procesos de intercambio cultural, económico, la relación hacia Pacífico, que hacen que tanto Arica como Iquique sean zonas en las cuales el intercambio económico, Antofagasta con Bolivia, crece pero de una manera increíble. Entonces, el tránsito le da a Bolivia la posibilidad de designar puertos chilenos. Entonces, Y es la mejor ratificación de la validez que tiene para Bolivia el Tratado de 1904, que está haciendo uso por pleno eso de digo él. que por eso creo que Juan aquí Andrés. se abre una oportunidad si se zanja este obstáculo que se creó con el tema de la judicialización. bueno, canciller subrogante, gracias por No, yo la estar con agradezco. nosotros. ¿Otro día también nos puede acompañar? Bueno, porque cuando este tema tenemos para para la rato. dúplica, Si las ustedes dúplicas de la me red. invitan, va a ser un agrado, además compartir
con Andrés, con Gutenberg, con Juan Andrés y con usted, siempre es un agrado. Que le vaya gracias, muy bien. Manuel. Nosotros nos vamos a comerciales y seguimos en el primer café, ya con Juan Andrés Lago, con Gutenberg Martínez y Andrés Chado, y tal vez vamos a hablar algo de política interna, de la política nacional, que el canciller subrogante no se puede referir actualmente. No, sí podría. ¿Podría? Pero prefiero escuchar a los políticos. Ya. Un activo participante de la vida política. Vamos a comercial. Para mí el aborto es un tema de vida o muerte. Cooperativa. La verdad, como la queremos escuchar. Según el Fondo Monetario Internacional, 200 millones de personas en el mundo no tienen trabajo. ¿Cómo comprender esta economía que se resiente por las crisis financieras globales? Preguntas como esta analiza la profesora del MBA de la Universidad Alberto Hurtado, Consuelo Silva Boston, en sus papers publicados en el Journal of Banking and Finance. Facultad de Economía y Negocios, Universidad Alberto Hurtado. Sabemos lo difícil que es sorprender a una mujer después de recibir un collar de fideos hecho a mano, acompañado de un irresistiblemente tierno ¡Feliz día, mamá! Por eso tus tarjetas de crédito BCI te ayudan a sorprenderla en su día. Elige 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.swift.cl. CAE de 0,68% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 400.792 pesos. El acceso en línea a la información mejora la gestión de los gobiernos y el desarrollo de los países. ¿Cómo preservar el valor ciudadano de Internet? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Ya comenzó Descuentos IPAC en Preunic. Ven y encuentra los mejores descuentos IPAC en belleza, cuidado personal y hogar. 30% de descuento en todos los MAC. 20% de descuento en sartenes Ilco. Solo por pocos días. Preunic, siempre cerca de ti. Atención, a pocos días de Copa América vuelve Expo F11, la feria del fútbol, ahora en Mall Florida Center. El 5, 6 y 7 de junio, ven a disfrutar de la fiesta del fútbol y además un imperdible partido de las estrellas, Chile versus Colombia, Zamorano versus Vive Valderrama. Información y entradas en expof11.cl y desde el 11 de mayo en Plaza Central del Florida Center. No puedes faltar. 5, 6 y 7 de junio. Presenta Mall Florida Center. Participan Adidas, Citroën, Total, Cereal Bar, Cristal, PF, Experto de Polla, Dolorub, Leblon. Disfruta, Lego, Broncería Chile y Chilectra. Invita Radio Cooperativa. Proyecto financiado con donaciones acogidas a beneficios tributarios de la Ley del Deporte. La Mansa Promo. Este mes, si te portas a Nextel, te damos el doble de megas y gigas para siempre y un 20% de descuento en el cargo fijo por 12 meses. Antes, plan 2 gigas por 25.000 pesos. Ahora en mayo aumenta a 4 gigas por 20.000 pesos. Conoce más en nextel.cl. Existen distintas mamás, como la supermamá. ¿Materiales para el colegio a última hora? Ese es un trabajo para mí. O la mamá consejera. Bueno, anda a estudiar con tu amigo, pero vuelves temprano, ¿ya? Y obvio, ¿cómo olvidarse de la mamá chef? Hoy le tenemos la papa frita a la ketchup. En este Día de la Mamá queremos estar en todas contigo para que regalonees a la tuya como se merece. Usa tus tarjetas de crédito Banco Estado y compra su regalo en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios. Tarjetas de crédito Banco Estado. Úsalas bien. Más información en bancoestado.cl. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2015. Lucas, ¿cuánto quieres a la mamá? Mamá, yo te quiero desde aquí hasta más allá de la luna, de Saturno, de Plutón, más allá de la estrella Centauro, más allá de la Vía Láctea. ¿Tanto me quieres? No, mamá, me falta. Más allá de la galaxia Andrómeda, de las Pléyades, más allá de... Porque es un amor infinito. Feliz día, mamá. Te desea Líder. Cámara Chilena de la Construcción. Por un país mejor. 8 grados. 8 grados en Santiago. Concepción es universitaria. Lautaro es del sur. Santiago es hiperquinético. María Elena es tímida. Ciudad somos todos. Construyamos ciudad pensando en la gente que vive en ella. Semana de la Construcción 2015. Del 4 al 7 de mayo en Casa Piedra. Informaciones en www.semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa.
18 minutos para las 10. 18 minutos para las 10. En Cooperativa, el primer café es cargado a la contingencia y lo seguimos compartiendo en una nueva mañana. Seguimos en el primer café, nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. El reconocido antropólogo Philippe Bourgeois vivió 4 años en Harlem, el barrio más pobre de Manhattan, donde conoció la intimidad de los vendedores de crack. Invitado por el Departamento de Antropología, Bourgeois dictará 2 charlas magistrales en la universidad. Hoy sobre la furia de los guetos estadounidenses y mañana sobre las perspectivas etnográficas de las poblaciones en América. Cambia el mundo a la Universidad Alberto Hurtado. Seguimos con Juan Andrés Lago, Andrés Chadwick, Gutenberg Martínez. Lo comentábamos ya en el recreo, ¿cómo le llamo yo? Sobre las declaraciones. Este es un recreo sin bolitas, digamos. Claro. Del subsecretario de... Antigua, yo jugaba las bolitas, no, ni de raro. Digamos, señor Chávez. No, yo te miro bien. Con los ojitos de gato. El ojito de gato, la bolita de polka también, que era la más grande, y la de acero. La de acero, esa era la... No, esa era... Ya. Es que uno era de clase media. Seguramente Andrés jugaba con juguetes importados. No, el escalé. Los sectores sociales no dicen relación con los temas, no dicen relación con los temas generacionales. No. Otra generación. Tú tenías acceso a juguetes importados. Yo jugaba con cosas de madera y con bolitas, ¿no? Pero sabe, a partir de lo que decía el antropólogo, una sola referencia. Fíjate que de lo que decían de la Universidad Alberto Hurtado. A mí me llamó la atención el otro día la cifra que salió publicada respecto a la pobreza en América, y en que la cifra de pobres en Estados Unidos era idéntica a la de Chile. Sí. Es que me llamó mucho la atención, es para conversarlo algún día. Sí, porque uno dice, en ese sistema económico que tanto cuando la admiramos, gente mira exactamente sí, a Norteamérica o a Estados Unidos como la panacea, y tú ves que tiene el mismo porcentaje de pobres que tiene Chile, o visto desde otra perspectiva. Es como para conversar el tema. O visto desde otra perspectiva, a pesar de que para conversarlo más en profundidad, también de lo importante que se ha logrado hacer en este país. Cuando estamos todos en un ambiente a veces muy negativo, muy de mucha duda, tiene otra mirada. Tiene mucha arista. También tiene mucha arista. Bueno, vamos a lo que querían conversar, que es a propósito del subsecretario de Hacienda, que dice, respecto al proceso constituyente, una discusión desordenada que no tenga como eje principal el crecimiento económico puede tener un impacto en el crecimiento. Y esto es lo que destaca el Mercurio hoy, la frase. Él habla, Alejandro Mico, ¿no es cierto?, se refiere a todo lo que tiene que ver con el crecimiento. Y entonces le preguntan, ¿qué desvió la discusión del crecimiento? Y él responde, ha habido una serie de factores que han desviado la atención. No podemos dejar de mencionar todos los temas que hemos tenido de falta de transparencia y malas prácticas que se han puesto de relieve en el último tiempo. Ha sido un tema que ha tenido un impacto en la discusión pública y en el debate. Tenemos que ser capaces como país de tomar esta situación actual como una oportunidad para mejorar, por ejemplo, en fin, la transparencia. El crecimiento económico se basa en instituciones fuertes y una institución fuerte tiene que ser transparente. O sea, él habla de varios temas en esta entrevista, pero la frase que destaca el Mercurio es esta. Yo creo que la importancia que a mi juicio tiene Gutenberg. Es decir, el contexto que él sitúa, es que efectivamente uno no puede olvidar la importancia de la economía en ningún momento, en ningún país, y más aún como el nuestro. Es decir, no puede solamente quedarse en los temas políticos o en los temas judiciales o en los temas que se quiera, sin olvidar la importancia que tiene la economía, el impacto que ésta tiene en las situaciones sociales y también en las situaciones políticas. Y yo creo que lo que está implícito en lo que dice el subsecretario Mico es que esa importancia, que no significa que sea la primera o la única, que podría ser una visión neoliberal, pero en una visión integral de la sociedad tiene que estar planteada. Y el que Chile no esté retomando la senda del crecimiento es preocupante, porque eso implica costos sociales.
eso implica que el Estado tiene menos ingresos, eso implica que hay menos dinero para las políticas públicas, que hay menos dinero para los efectos de los desastres que nos han venido, digamos, como San Benito todos los días, y que por lo tanto el darle importancia y prioridad al crecimiento es un tema que nosotros tenemos que discutir y no olvidar. Cecilia. Sí, Juan Andrés Lagos. Yo creo que yo separaría un poco. El año pasado, cuando se plantearon las propuestas de importantes reformas desde el sector de los grandes afectados, me refiero a los grandes porque estoy hablando de los grandes empresarios, se utilizó y se abusó, de mi punto de vista, con mucha superficialidad la idea de que en nuestro país todo esto iba a generar inestabilidad, incertidumbre, en fin. Ahora viene una nueva ola. Yo el otro día escuchaba a un líder empresarial que planteaba lo mismo, decía, se genera incertidumbre con las reformas laborales y por lo tanto puede afectar la inversión. Si uno analiza desde el punto de vista estructural los estándares y los indicadores económicos, en verdad la relación entre esta supuesta incertidumbre con las transformaciones estructurales no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver lo que está pasando con el ciclo económico a nivel mundial. Yo digo, tomemos en cuenta de que en nuestro planeta y en nuestra región se están produciendo cambios muy de fondo. Anteayer China anuncia formalmente la petición de cambiar el dólar como moneda mundial. Hay un banco que está formado por cerca de 50 países que va en la perspectiva de la sustitución del Banco Mundial. Es decir, se están produciendo fenómenos en la economía internacional bastante fuertes. Ahora, estoy de acuerdo con la idea de que aquí se requiere dar centralidad y timón importante desde el punto de vista del crecimiento, pero también desde el punto de vista de las reformas. Cuando queremos superar la desigualdad social tenemos que apuntar a las causas y eso no va en contra del crecimiento económico, al contrario. Yo en ese sentido valoro dos cosas. Uno, los anuncios que seguramente va a hacer en los próximos días la presidenta en términos de aterrizaje de aquello que anunció en cadena nacional respecto a los temas de probidad y transparencia con propuestas estructurales y proyectos legislativos. Yo creo que eso es enfrentar la situación de una manera, de mi punto de vista, correcta y valiente incluso. Y lo segundo, que yo creo que no es menor, el planteo que ha hecho la presidenta de la CUT el 1 de mayo, en una concentración multitudinaria, 80.000, 100.000 personas, donde ha planteado claramente también el tema de las reformas laborales vinculado a el proceso constituyente, cambio de la Constitución, que son cosas que, insisto, van absolutamente relacionadas. No las veo como perversión de un escenario político, sino que como un aporte a una democratización y cambios estructurales, incluido el económico. El subsecretario Mico también dice, cuando le preguntan, ¿una asamblea constituyente sería un ejemplo de discusión desordenada? Nunca se ha hablado de asamblea constituyente, responde él. Lo que quiero decir aquí es que tiene que ser una discusión ordenada. También destaca que en el programa de gobierno siempre estuvo, ¿no es cierto?, la nueva constitución, y lo que él dice es, ¿no es cierto?, que no hay que olvidar que se necesita poner en la agenda con fuerza el crecimiento económico. Andrés Chávez. Cecilia, dos cosas. Una en relación a lo que ha dicho el subsecretario Mico. Yo creo que él tiene mucha razón en estar preocupado por el crecimiento económico del país. Y la advertencia que él está haciendo, que la hace desde el posible desorden, como él llama, de una discusión constitucional, unido a una serie de otros factores, incluso internacionales, está poniendo un énfasis en algo que es muy importante hoy día para Chile, que es que lamentablemente nuestro crecimiento ha decaído en forma muy riesgosa. Escuchaba al ministro Arena en el día de ayer, en que dice que el crecimiento para el segundo trimestre de este año va a ser tan solo un 2%. Un 2%, un país que hace 2 años atrás tenía un promedio de crecimiento sobre el 5%. Entonces, uno dice, ¿estos son solo números? No, lo explicaba muy bien Gutiérrez Martín, esto produce distintos efectos. Un país que crece tan bajo como lo estamos haciendo hoy día, y de ahí la advertencia del subsecretario Mico, inmediatamente esto se empieza a repercutir, por ejemplo, en materias tan sensibles como es el empleo. Creamos durante el último año solo 75.000 empleos, y lo acaba de decir la encuesta INE sobre empleo, cuando estábamos creando un promedio de 250.000 empleos anuales. Solo creamos 75.000 empleos, dentro de los cuales una parte muy sustantiva son empleos públicos. Entonces, hay razones muy fuertes
muy poderosas, a las cuales el subsecretario de Hacienda, si no es cualquier persona el que está hablando, el subsecretario de Hacienda de este gobierno está llamando la atención sobre la necesidad de preocuparnos del crecimiento, porque el crecimiento ha caído en forma muy alarmante. Claro, él dice, las cifras que hemos visto de crecimiento para el mes de marzo no son las que estábamos esperando. Hay una serie de factores coyunturales que impactan, como el tema del norte, otros temas en el sur. Pero más allá de una cifra coyuntural, es importante mencionar que a pesar de que sigue habiendo brotes verdes en la economía, como país no hemos sido suficientemente cuidadosos con ello. Ese es el tema. Ahora, tenemos que cuidar el crecimiento del país, porque el crecimiento ha bajado muy, muy fuerte, y está resintiendo áreas muy sensibles, como desde el empleo hasta... Y además tengamos presente otra cosa, que una segunda discusión que se está dando en el país es que los recursos de la reforma tributaria no van a alcanzar para desarrollar íntegramente la reforma educacional o lo que pueden ser las promesas de la presidenta Bachelet durante su campaña. Entonces, la mezcla entre crecimiento bajo, recursos tributarios que no alcanzan, obviamente... Y me gusta que un subsecretario de Hacienda tenga el coraje de decir las cosas por su nombre, nos tienen que llevar a preocupar del crecimiento económico de una manera totalmente distinta como lo estamos haciendo hoy día. Bueno, yo creo que yo quise hacer otra reflexión, Cecilia, es que esto demuestra que los problemas de un país son más complejos o más integrales, y que tener por lo tanto visiones unívocas o vivir solamente de la coyuntura no es responsable políticamente, ni significa una visión completa, o una visión de Estado, o una visión de conducción suficiente. La fórmula en la cual nosotros creo que hemos conducido exitosamente el país cuando nos ha correspondido, ha sido la integración de las dos vertientes, crecimiento y equidad, como dos elementos copulativos, es decir, dos elementos que tienen que ir tomados de la mano, crecimiento y equidad. Cuando uno se centra solo en crecimiento, fórmula neoliberal, se equivoca. Cuando uno se centra solo en equidad y olvida el crecimiento, fórmula estatista, se equivoca. Lo que uno requiere es la fórmula crecimiento con equidad. Y yo siento que estamos olvidando parte de esa fórmula. Ahora, tenemos explicaciones. Es efectivo lo que sucede en términos internacionales, y también es más que efectivo la cantidad de desastres naturales que hemos estado sufriendo en el país. Pero esos son los desafíos de la política. Lo concreto es, uno tiene que hacerse cargo de los desafíos de la política, no puede ser estático frente a las situaciones. Al hacerse cargo de los desafíos de la política, uno tiene que responder a lo que son los problemas básicos de un país. Y los problemas básicos de un país son los problemas sociales, son los problemas económicos, son los problemas de empleo, son los problemas de salud, son los problemas de vivienda, lo que dicen todas las encuestas todos los días, y los problemas de delincuencia. Y esto nos trae problemas de empleo, porque el empleo está cambiando en su composición, y lo que nos está indicando es que va a venir un problema en el empleo, y que cuando nos demos cuenta que baja la cantidad de empleados, esa cesantía no se soluciona de un día para otro. Juan Andrés. Mire, yo creo que una de las cosas que caracteriza este nuevo ciclo que vive Chile tiene que ver con lo que ocurrió antes, y estamos hablando de antes, añitos nomás anteriores a esto, es el tema de la desigualdad. Si en este país se generó un nivel de desigualdad a escala mundial de los más profundos, y si no nos hacemos cargo de esto con responsabilidad histórica, mirando hacia el futuro, no vamos a nunca cerrar un ciclo que es el que ha generado los descontentos, la desafección a la política y un montón de otros fenómenos. Dicho esto, yo pongo un ejemplo concreto. Cuando tenemos catástrofes que probablemente nos van a acompañar hacia el futuro, porque ocurre de que el ciclo de los volcanes, de acuerdo a los pronósticos de instituciones mundiales, va a seguir, o sea, no va a terminar ni en Chile ni en ninguna parte del planeta por ahora. Cuando tenemos situaciones de sequía y otras, un Estado subsidiario y el gran privado, que no han sido capaces por años de resolver el gran problema que significa en Chile tener una política de Estado para enfrentar la emergencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Yo no estoy planteando la idea de una estatización como una especie de figura malévola, pero sí un fortalecimiento del Estado, que implique efectivamente tener de una vez por todas
instituciones con recursos, con capacidad humana, con políticas públicas de gestión eficientes y eficaces. Y eso significa, por lo tanto, hacer cambios estructurales desde el punto de vista de la concepción de Estado. Pasar de esta subsidiariedad del gran privado a un Estado que sea comunitario, nacional, pero democrático, perdona, no y que tanta implique... teoría, porque No, sí, es que... ¿Estás en contra del crecimiento? No, Gutenberg. Pero yo creo que esto es lo que genera... Gutenberg, es que esto es lo que genera crecimiento. Darle espalda a fenómenos que están en Chile y que están en toda la región, a mí me parece que nos ha llevado a un callejón sin salida, que es la desigualdad. Y por lo tanto lo que requerimos con mucha imaginación es generar políticas públicas de otro tipo. De alguna manera en este gobierno se están realizando. Yo creo que no tiene nada que ver con que le estemos dando la espalda al crecimiento. Mira los estándares de crecimiento de países que tienen políticas públicas de Estado, en Europa, en África, en el sudeste asiático. Es decir, hay ejemplos muy concretos y yo creo que la etapa del neoliberalismo extremo, de la subsidiariedad de los Estados está pasando, simplemente. Fue sobrepasada por la historia. Yo creo que lo que no entiendo es que breve, por favor, porque se nos termina el tiempo. Cuando hablamos de crecimiento con equidad, tú reacciones sobre la base de una fórmula estatista. No. Yo lo que digo es que en el planteamiento de los gobiernos de concertación, nosotros siempre estuvimos en el eje crecimiento con equidad en conjunto. Pero eso que generó necesitábamos desigualdad. las dos cosas en conjunto. Y por eso cité en su minuto el que logramos estándar de bajar la pobreza al 17%, que es un motivo de orgullo de lo que nosotros hemos hecho. Lo que estoy diciendo es que cuando uno carga la mata en la fórmula neoliberal del crecimiento y olvida la equidad, que incluye la desigualdad, se equivoca en el camino. Pero cuando uno se carga al Estado y olvida el crecimiento, también carga la mata equivocadamente. Claro, y lo que nos está diciendo es crecimiento con equidad. Esa es la fórmula. Ni Estado solo, ni crecimiento nos quedan solo. 2 minutos. Breve y concreta, Cecilia. sí. Breve y concreta, Cecilia. Más allá de la visión ideológica, que es muy interesante poderla debatir, claro. Algo muy concreto. En el gobierno del presidente Piñera se logró crecer 5.3%, que fue una alta tasa de crecimiento en el país. Ya. Es que tu memoria te está fallando. Pero eso implicó dos cosas. Uno, que se redujo la pobreza en una cifra mayor a la que veníamos reduciéndola en los últimos 25 años. ¿Perdón? Y segundo, la reducción de la pobreza. ¿Cómo? Se redujo más que en los últimos 25 años promedio. Sí, Gutenberg. No. Y en segundo lugar... Cuidado la fórmula de presentar lo que estás diciendo. A ver, va a dar para otro programa porque se redujo a un ritmo mayor. No, lo que tú puedes afirmar es otra cosa. Disculpa, déjame terminar. Primero, se redujo a un ritmo mayor, se redujo la pobreza en términos sustanciales. Y segundo, se logró reducir también las desigualdades. ¿Todo lo que uno hubiera querido? No, porque el problema de la desigualdad en Chile o la brecha de desigualdad en Chile es un problema histórico. Pero ahí se ve el fruto del crecimiento. El crecimiento no solo son números, es además una equidad, genera equidad social. Se redujo la pobreza y se redujeron las desigualdades. Para terminar, y respecto al tema que tiene relación con esto de la actividad económica, sí. En lo que dijo Andrés, como se dice en al el juego, próximo. Paso. Ya. Cuando pasa. Uno quiere decir que no estoy de acuerdo y lo dejo para otra oportunidad. Gutenberg Martínez, la situación del presidente de la democracia cristiana respecto a que Soquimich reconoce que sociedades tanto de Piñera y de los hijos del senador Pizarro no le prestaron servicio a través de sus empresas. Ya hay reacciones desde ayer, ¿no es cierto?, pidiendo que congele su presidencia Pizarro. ¿Alguna opinión? Bueno, primero Gutenberg, como demócrata cristiano, se lo pregunto, yo por supuesto. Primero, ya voy a
ni de la empresa, ni de impuestos internos, ni de ningún ente público que así lo haya afirmado. Ese es mi único comentario sobre la materia.